con todos, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy es viernes 6 de mayo del 2022. Vamos de inmediato a revisar el área económica del gobierno a poco de cumplir un año ya en el poder. Si hay ingentes ingresos, ¿por qué hay reclamos en el área social? ¿Está esta materia a la cola o existe un boicot continuo? Empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En los 4 primeros meses del año, el Estado ha logrado una recaudación histórica en impuestos. Acumula 2.041 millones de dólares, cifra nunca antes lograda. Y a eso hay que sumarle los ingresos extraordinarios por el incremento del precio del petróleo, que se multiplicaron por 4 si los comparamos con el año pasado. Así, llegan a los 1.018 millones de dólares. Con este escenario, o en este escenario, los hospitales no tienen medicinas. Al IES se le deben cientos de millones. A los GATS también. La obra pública se desarrolla puntualmente en sectores afectados por emergencia. Eso sí, estamos al día con la deuda pública, pero ¿qué pasa con la deuda social? Lo vamos a analizar a 3 voces, con el economista Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete de la Presidencia, el también economista Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación Análisis Semanal y columnista de Revista Vistazo, y cerramos este panel con el ingeniero Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Buenos días con todos, bienvenidos a Contacto Directo. Y arrancamos de inmediato. Francisco, el compromiso con el Fondo Monetario Internacional contempla el mantener altos niveles de liquidez interna para así asegurar nuevos desembolsos que permitan cubrir ese déficit fiscal de 9.000 millones de dólares. Esto, sin embargo, está cortando la capacidad, o eso parece, la capacidad del gobierno para atender las necesidades internas más urgentes del país. ¿Cuál es el criterio con el que se está manejando la economía? Muy buenos días, Lenin, gracias también por la invitación. Buenos días a los ecuatorianos. Alberto, Patricio. El Ecuador está listo para crecer. Hemos puesto la casa en orden, hemos saneado las finanzas públicas. Recordemos que recibimos una economía infartada, paralizada, y no solamente con un infarto, sino con varios infartos. Hubo que reanimar la economía, hubo que resucitar ese muerto fiscal que hemos tenido por decenas de años, y hemos estado ordenando la casa. Recibimos el presupuesto. Pensábamos haberlo recibido en 7.000 millones de dólares en el 2020. En realidad ha sido 7.800 millones de dólares. En el primer año, el 2021, con solamente 6 meses de gestión, de liderazgo decidido y valiente del presidente Guillermo Lasso, se redujo el déficit fiscal de 7.800 millones a aproximadamente 4.000 millones. Para este año terminaremos esa tarea de alguna forma con un déficit fiscal que se dará alrededor de los 2.300 millones de dólares. Poner la casa en orden es necesario para poder reactivar la economía, para poder empezar a crecer, y es lo que ya estamos viendo en los indicadores económicos que se están recuperando y que está mejorando el panorama económico. Ahora, Alberto, el gobierno nos dice que la economía se está recuperando, pero resulta que la proyección de crecimiento es de apenas un 2.9%. El año pasado crecimos 4.2%, pero el Perú creció 13 puntos, Chile casi 12, Argentina y Colombia 10 puntos en relación a su Producto Interno Bruto. Si los números no nos acompañan, ¿con qué base se puede afirmar que estamos en el camino correcto? Bueno, la reactivación es evidente, pero lo que hay que estar muy claros es que no podemos insistir en el modelo de una reactivación desde el gasto público. El Estado, por más que se está corrigiendo la crisis fiscal, sigue siendo un Estado adicto al endeudamiento. El año pasado, este año, le faltaban 9.000 millones de dólares de financiamiento. Después de los excelentes precios del petróleo, ahora le faltan probablemente 7.000 millones de dólares de financiamiento. Es decir, el hueco, en vez de ser gigantesco, sigue siendo enorme. Las cosas están mejorando por el lado fiscal, pero para que la economía crezca necesitamos reformas estructurales de fondo. Hay que trabajar para impulsar la inversión.
Eso no se logra solamente poniendo en orden las cuentas fiscales, sino que de la mano tiene que venir todas unas reformas para mejorar el entorno jurídico para la inversión, la seguridad a la propiedad privada y un entorno económico adecuado, que es un entorno competitivo. Hay que hacer reformas estructurales para que el país sea atractivo para invertir. Solo eso va a poder generar un crecimiento sostenible en el tiempo. Patricio, si el 90% del empleo lo genera el sector privado, ustedes, desde el sector privado, han encontrado en estos casi 12 meses los incentivos, el crédito, la eliminación de restricciones y trabas que permitan que ese ejercicio connatural al sector privado, que es la expansión, el crecimiento y su afectación positiva a la economía, se pueda dar? Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Un saludo para Alberto y Francisco. Mira, Lenin, todo lo contrario. Estoy de acuerdo en que hay que bajar el déficit fiscal. No se puede seguir gastando más de lo que ingresa en arcas fiscales. Lamentablemente, el déficit fiscal se sigue bajando con las prácticas de los últimos 16 años. Seguimos con una dependencia del precio del crudo. De hecho, si es que no se hubieran obtenido ingresos por más de 7.000 millones de dólares en el crudo, comparado a 3.800 millones de dólares durante el 2020, en el 2021 no se hubiese bajado el déficit fiscal. Este año sucede lo mismo. Va a bajar el déficit fiscal porque sigue subiendo el precio del crudo o se mantiene en niveles altos y se va a recaudar y se ha recaudado alrededor de 500 millones de dólares más por cobrar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seguimos manteniendo el gasto corriente y seguimos bajando el déficit en base al incremento y la dependencia del precio del petróleo y el incremento de impuestos. Esto no le ayuda al sector productivo porque se frena la inversión interna, porque han cobrado un impuesto al patrimonio a personas naturales, un impuesto al patrimonio a personas jurídicas y un impuesto perverso, Lenin, a las personas con relación de dependencia, que dicen que son el 4% de la población, pero una persona que gana $2.200, una persona que gana $2.500, donde se les ha subido en un 200% en un caso el pago del impuesto, eliminando las deducciones, y en el 500% en el otro caso el pago de impuestos, ¿qué es lo que sucede? Hace que el consumo se frene, hace que la inversión se frene y seguimos con el mismo modelo del correísmo, señores. Seguimos bajando el déficit fiscal, cubriéndolo con impuestos y con la dependencia del precio del crudo, que eso no ha cambiado en el Ecuador. No existe la otra manera de bajar el déficit, que es apuntar al crecimiento económico, liberando la economía, gastando menos, porque Patricio, el gasto corriente se mantiene, e invirtiendo más. Queda claro ese punto. Ahora, Francisco, ¿cómo se le explica a la gente que pese a los ingresos extraordinarios que el gobierno tiene en este primer trimestre del 2022, haya retrasos en las asignaciones a los GATS? Hasta abril les debían $300 millones, creo que hace 3 días abonaron 59 millones. No hay medicinas, no hay material para cedulación, no hay pasaportes, no hay placas, las carreteras están en mal estado, no hay mayor inversión en infraestructura y tampoco hay empleo. La gente se pregunta, ¿qué se está haciendo con el dinero extra que le ingresa al país? Respóndales. Mira, Lenin, hay muchas cosas allí que aclarar y muchas imprecisiones que precisar. Antes de contestar tu pregunta, quisiera yo solamente remitirme a los hechos, mostrar el crecimiento económico del país. Cuando nosotros llegamos, había una previsión del 2.8% con las medidas y sobre todo con la vacunación, que es la mayor medida de reactivación económica. Logramos un crecimiento mucho mayor del previsto, y eso obviamente se tradujo posteriormente en incremento en las ventas, un incremento también en el empleo. ¿Por qué aumentó la recaudación fiscal? Pues también es evidente. Yo no sé qué cifras estará viendo Patricio para poder entender la economía, pero cuando analizamos las ventas vemos un crecimiento del 23% cuando comparamos años móviles del año previo
previo al gobierno del presidente Lasso y en los últimos años del gobierno el último año del gobierno del presidente Guillermo Lasso, lo cual evidencia consumo, evidencia recuperación económica, evidencia también la mayor recaudación que estamos viendo por el lado también. ¿Y qué está haciendo el gobierno con esa mayor recaudación, Francisco? Dicho eso, mostrando con evidencia, con datos de que la economía se está recuperando, y tal vez ya vamos a hablar del empleo, hay muchas cosas que precisar en cuanto a las perdí el apuntador, en cuanto al tema fiscal. Número uno, no existe deuda con los GATS. Por primera vez en muchos años estamos al día con los GATS. Pero señores, la lógica es que para poder liquidar el pago, la transferencia a los GATS sobre impuestos, sobre petróleo y sobre demás asuntos, hay que tener el mes vencido. No solamente eso, sino que además de estar al día, estamos pagando con prelación y transparencia, precautelando y sobre todo privilegiando a los GATS más pequeños. Entonces, iniciamos el mes vencido pagando a los GATS más pequeños, por cierto que acabas de decir, Lenín, que se han pagado en los últimos días un valor, y terminamos el mes vencido pagando a los GATS mucho más grandes que tienen más capacidad de sobrevivir. En el tema del IES, señores, un esfuerzo con valentía y decisión del presidente Guillermo Lasso durante estos primeros meses de gobierno, este primer año de gobierno, ha sido transparentar las cuentas fiscales. Y eso quiere decir que por primera vez se han reconocido valores que le pertenecen a los afiliados, que le pertenecen a los jubilados y que nunca antes habían sido reconocidos. 500 millones de dólares fueron reconocidos dentro del presupuesto. Estamos hablando, Lenín, Patricio y amigos, que por primera vez se ha hecho un esfuerzo real de transparencia, de ingresar gastos que estaban ocultos debajo de la alfombra para reconocerlos, ingresarlos al presupuesto y pagárselos a los ecuatorianos. Pero más adelante me cuenta por qué no hay medicinas en los hospitales, pese a estos otros esfuerzos que se están haciendo en otros sectores. Alberto, en un tuit expresaba hace unos días que dinamizar la economía con más gasto público no es el camino, que se lo tiene que hacer con inversión privada. El motivo o la excusa es que no se aprobó la ley de inversiones. Sin embargo, desde el 24 de marzo, en que en la Asamblea aprobó el proyecto de ley, se viene diciendo que se van a emitir decretos y reglamentos para suplir lo que se pueda. No hay uno nuevo todavía. ¿Le está faltando velocidad al gobierno, además de estrategia? Porque hay que ser bien ingenuo para pretender que después de subir impuestos, en la Asamblea le iban a aprobar un proyecto de ley, proyecto que además terminaba de consagrar el castigo. Después de subirle impuestos a la inversión local, a quienes confiaron en el país y generan empleo, le iban a ofrecer reducciones de tributos a la inversión extranjera. Bueno, el desafío son las reformas estructurales, romper con esa inercia burocrática. Por el lado fiscal hay que cambiar la manera de gestionar el Estado, priorizar el gasto en lo importante, salud, educación, seguridad, y dejar de gastar en lo demás. Esto requiere una reforma organizacional profunda. Eso por el lado del Estado. Por el lado productivo, necesitamos una reforma para abrir la banca a la competencia internacional, liberar el flujo de capitales. ¿Por qué no aprovechar este momento de los excelentes precios del petróleo, junto con un trabajo por el lado del gasto, para poder eliminar de una sola vez del ISD, permitir que fluyan los capitales al país? Hay que hacer una guerra al trámite. Sigue siendo difícil, por no decir imposible, para los pequeños emprendedores ser formales. La formalidad es demasiado costosa. Las cosas son complicadas en el país para poder producir, para poder gestionar. Falta una reforma laboral que también es urgente. Son temas de fondo, algunos de ellos requieren evidentemente de la Asamblea, pero son los temas en los que hay que trabajar para que la economía sea atractiva, competitiva. Caso contrario, el crecimiento va a ser simplemente inercial. Si la economía mundial se recupera, los precios suben, la economía crece. Caen los precios mundiales, la economía se contrae. El desafío es hacer reformas estructurales de fondo que permitan un crecimiento sostenible de 4, 5, 6% año tras año. Patricio, la ley de inversiones era una buena ley. En ella el gobierno reconocía que los impuestos bajos son un aliciente para el crecimiento de las inversiones, con la consecuencia positiva en la mejora de productividad y generación de empleo. ¿Por qué entonces considera usted que no se aplica el mismo criterio para los capitales locales y se los castiga con más impuestos? ¿Por qué cree usted que existe esta disonancia?
Mire, Lenin, la ley de inversiones, sí, una buena ley. Para los que la leímos, sabemos que el 80% de lo que se propone en esa ley se podía haber ejecutado vía decretos. Pero más allá de eso, yo sinceramente no entiendo por qué apuntan, por medio de contratos de inversión, por medio de la ley de inversiones, a bajar o dar exenciones de impuestos o incentivos de impuestos a los inversionistas de afuera, pero castigan al inversionista local, a las personas naturales en el país. Y mire, según lo que habla Francisco, según lo que ha pasado en otros países, con el rebote de la economía, Chile, Perú y Colombia han crecido a más de 2 dígitos y el Ecuador se ha estancado en un 4,2 de crecimiento, y los señores del Fondo Monetario prevén un crecimiento este año de alrededor del 3%. Y el rebote tiene que venir pues con un incremento también en la recaudación. Y además este año van a implementar nuevos impuestos. Pero mire, le voy a enseñar un cuadro para que nos demos cuenta de qué es lo que ha pasado. Pues el gobierno dice que ha creado 350,000 fuentes de empleo desde... el gobierno dice que ha creado 350,000 fuentes de empleo desde que entró al poder en mayo. Pero mire, se crean las fuentes de empleo por el rebote de la economía. Esto es algo natural que tiene que pasar. Se implementa la ley, pasa la ley tributaria con un acuerdo con UNES, y lo que sucede es que se destruyen en el último trimestre alrededor de 200,000 fuentes de empleo. Estos son datos del INEC, ojo, esto no me lo estoy inventando. ¿Y qué es lo que sucede además con las afiliaciones? Un dato ácido que se puede ver. Antes de la pandemia habían alrededor de 2 millones de afiliados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy por hoy tenemos 1.800.000 afiliados en la Seguridad Social. ¿Qué significa esto? Es que nos faltan, para recuperarnos a la época de la prepandemia, alrededor de 120,000 fuentes de empleo. Entonces, lo que está sucediendo es que la economía no está creciendo por la cantidad de impuestos y por la falta de inversión privada que está estancada, y además el gobierno no invierte. Y aquí les voy a mostrar otro cuadro. Brevemente, Patricio. Según el plan anual de inversiones, ¿qué es lo que ha sucedido? El gobierno apenas invierte 56 millones de dólares. ¿Cómo van a pagar por las medicinas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Cómo van a pagar la deuda de pensiones? ¿Cómo van a pagar por la deuda interna? Pero eso sí, siempre se mantienen al día con la deuda externa, con los tenedores de bonos. Y el país cayéndose en pedazos, Len. Es tiempo de una breve pausa, y al volver, la deuda interna del Estado, la inversión social que tanto se reclama, necesidades básicas. Ya regresamos, sigue en nuestra sintonía. Y vamos a continuar con el análisis de la economía del país. Francisco, ¿la burocracia se está comiendo vivo al gobierno? Planes como el de la entrega de medicamentos a través de farmacias privadas lleva 3 retrasos. El propio presidente reconoció el pasado martes que lo boicotean quienes se oponen a perder desde dentro de los hospitales el gran negocio de la adquisición de medicamentos. Otro ejemplo, en enero el presidente le ofreció $9 millones a la Policía Nacional para que atienda la seguridad en Guayaquil. Lo hizo en el escenario de la masacre de la playita del Guasmo. Recién ayer transfirieron la plata, más de 3 meses después. ¿Qué cambios se pueden implementar para atender con urgencia lo urgente y no con displicencia burocrática, generándole la percepción a la gente de que al gobierno ellos no le importan? ¿Por qué no se actúa con la misma diligencia y agilidad en que se actuó, por ejemplo, para conseguir las vacunas? Una vez más, hay que contextualizar adecuadamente la información para que los datos no digan cualquier cosa que uno quiere que diga. Tal vez es importante también mencionar las inversiones, la confianza que está teniendo el empresariado ecuatoriano en el país. Antes, el año pasado, con aproximadamente 2.158 millones firmados en contratos de inversión. Este año, en 4 meses, 2.830 millones en contratos de inversión. En total, 5.000 millones de inversiones comprometidas reales. Esto no es una promesa, esto de aquí ya son empresarios que dijeron: el Ecuador está en una senda de crecimiento, está recuperando la estabilidad, mi negocio no enfrenta tantos riesgos como enfrentaba antes, voy a poner $5.000 millones para crear empleo. Dicho eso, Lenín, otro tema que tiene que ser contextualizado adecuadamente es poder comparar las cifras. Yo no puedo empezar a comparar unas cifras que han sido transparentadas con la valentía y el esfuerzo del presidente Guillermo Lasso y el liderazgo también del ministro Cueva versus unas
cifras del año pasado, de años anteriores, donde no se registraban correctamente. Analistas económicos técnicos como Alberto Acosta, que está aquí presente, sabe que en el pasado se registraban dentro del gasto de inversión, se metía gasto corriente de sueldos y salarios. Remitámonos a la pregunta, Francisco, por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se actúa con diligencia? Porque queremos hablar de estas cosas que preocupan directamente a la gente. Por falta de medicinas la gente se muere. Allá voy. 1.500 millones de dólares de inversión fueron colocados donde deberían estar. Entonces, para poder calcular las inversiones de un año y otro, hay que tener eso claro. Dicho eso, 12.000 escuelas hay en el Ecuador, de las cuales 350 son las que requieren intervención urgente y son las que están siendo intervenidas por el gobierno. Hay que también ser correcto en las cifras. La mayoría de los hospitales tienen un abastecimiento mayor al 85%. Sí, hay hospitales que tienen una falta de medicinas, están siendo solucionadas, están siendo abastecidos, pero de ninguna manera lo que te quiero decir es la generalidad, que las escuelas estén destruidas o que todos los hospitales estén sin medicinas. Los pagos están al día en todos los sectores, están al día con el GAT, se están pagando $500 mensuales a la seguridad social hasta fin de año. Con los ingresos extraordinarios que se ha hablado aquí, petroleros, se prevé pagar 500 millones adicionales a la deuda que fue reconocida por este gobierno en la seguridad social. Entonces, los recursos están siendo utilizados en las necesidades de los ecuatorianos y, ojo también, los 1.000 millones que se prevén adicionales de este año de petróleo, una parte, 350 millones, se recuperarán de lo que se perdió por la rotura del oleoducto y el resto, 800 millones, serán invertidos en carreteras, en seguridad, en salud. ¿Cuándo? Pero tengamos cuenta algo. Estamos en el mes de abril, tenemos 2 meses de subida del petróleo. El cálculo de los 1.000 millones extras es a lo largo del año. En la medida que los ingresos van a ir llegando, se irán depositando en las necesidades de los ecuatorianos. Gracias por su respuesta, Alberto. Con acciones concretas que el gobierno podría tomar para que estos redunden en beneficios palpables para la ciudadanía. Usted hablaba hace un momento, dejar de lado la eliminación gradual del ISD y arrancarlo de una vez por todas de nuestro régimen tributario. Esto podría ser una opción, pero ¿cómo va a beneficiar a la gente? Lo que queremos es impulsar la inversión. Solo con inversión privada va a haber crecimiento. Por el lado fiscal, por otro lado, hay que ir a la calidad del gasto. Necesitamos cambiar el gasto. El Estado gasta en todo, gasta mucho y al final del día nos da malos servicios. Una educación pública de baja calidad, una salud pública de baja calidad. Y seguridad ni hablar. Entonces, esos son los temas que hay que cambiar y la única manera de hacerlo es haciendo una reingeniería total del Estado, no quedarse solamente en el tema de los agregados o tratar de cerrar el déficit, porque esa cifra no nos dice nada de la calidad del gasto ni de cómo estamos atendiendo a la población. Es necesario ir reduciendo el déficit por sostenibilidad y por responsabilidad. Eso es correcto, pero hay que trabajar también en cambiar ese rol del Estado. Necesitamos un Estado eficiente en lo importante: salud, educación, seguridad. Eso es lo importante. Hacia allá tienen que ir más recursos, no los que se destinan ahora, muchísimos más. Pero ¿cómo lograrlo? Dejando de hacer aquello que no es importante, en lo que el Estado gasta mucho. Entonces, esa burocracia que traba la vida, esa burocracia que traba la vida de los emprendedores, por ejemplo, porque esto va de la mano de simplificar la vida del emprendimiento, la vida de los ciudadanos, menos instituciones burocráticas de control que no agregan valor, dejar aquellas que sí agregan, pero reducir aquellas que no. Actividades que hace el Estado en donde en algunos casos gana dinero y otras no. Tenemos un Estado de todas las profesiones, desde minero, telecomunicaciones, trenes, etcétera, y vemos que al final del día, cuando llega lo importante, salud, educación, nos dice: disculpen, se me acabó el dinero. Eso es inadmisible. ¿Qué hace el Estado destinando recursos a otras áreas que no son importantes? Tiene que invertir en nuestros hijos, en salud, educación, seguridad. Hacia allá tiene que ir la plata. Y eso solo se logra dejando de invertir en otras áreas en donde el Estado no es fundamental, donde puede el sector privado tranquilamente atender esas necesidades de los ciudadanos. Patricio, ¿es posible avanzar hacia una recomposición de la situación económica del país con la ley de desarrollo económico, con la ley que incrementa impuestos y que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, pues en vigencia, en rigor? Mire, lo primero es plantearnos un cambio de modelo. El gobierno ciertamente tiene que dar un giro al timón en el manejo de la economía. ¿Qué es lo que sucede? Seguimos con el mismo número de empresas públicas, seguimos con el mismo gasto corriente. Yo estoy de acuerdo con Alberto, el gobierno no puede manejar petroleras, empresas eléctricas, empresas de telecomunicación. El gobierno se tiene que enfocar en la seguridad, en la salud y en la educación, pero cambiando el modelo de salud, cambiando el modelo de
educación. Se pasan apagando incendios, se pasan solucionando los mismos problemas, se pasan trabajando en el mismo modelo económico que viene de mantener el gasto corriente, trabajando en cobrar más impuestos para hacerlo y dependiendo del precio del petróleo. Y mire, inclusive, ¿qué es lo que está pasando? La inversión pública es tan baja que los amigos del gobierno, los señores de Cordes, en el último boletín ya recomendaron que inviertan. Las multilaterales ya están recomendando que inviertan. Está bien bajar el déficit, mantener 8,000 millones de dólares en reserva, pero hay que ser responsables. Pues Carlos Andrade Marín, un hospital, envía un comunicado interno pidiéndoles a los doctores que no comuniquen el problema que tienen de falta de recursos, de falta de equipos, de falta de doctores a los afiliados para no generar problemas. Entonces, seguimos con lo mismo, mantenemos un Estado obeso y no invertimos en la ciudadanía, no invertimos en el mercado para poder sacar al país adelante. Queda clara su postura. Francisco, si la pandemia dejó a 1,5 millones de personas más en condiciones de pobreza, datos de la ONU, si casi 2,5 millones están en estado de inseguridad alimentaria, datos también de la ONU, si 28 de cada 100 niños menores de 2 años sufren de desnutrición infantil, cifras del gobierno, si la atención de miles de personas que son atendidas por hospitales y clínicas privadas están en riesgo, porque a ellos también se les debe cientos de millones de dólares, decir no tengo plata no es una opción. Yo le pregunto, ¿la realidad ha terminado superando las previsiones que hicieron desde la candidatura de Guillermo Lasso? Mira, Lenín y ecuatorianos, 500,000 nuevas familias están incluidas dentro de los programas de bono de protección social, atacando lo que tú has mencionado, la mayor pobreza. Producto de esto y de las gestiones que ha hecho el gobierno en los últimos meses para inclusive incrementar el empleo, porque esa es la consecuencia del crecimiento económico, del crecimiento de las ventas, del crecimiento de las inversiones, crece el empleo. Lo que está logrando el gobierno es reducir la pobreza. 250,000 personas han salido ya de la pobreza durante este gobierno, atacando precisamente a lo que tú estás diciendo. El programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil está en marcha. Evidentemente, detener el avance de ese problema es un paso, y luego retrocederlo es otro, para lo cual se necesitan muchas reformas estructurales, inclusive de infraestructura. Lo que te quiero decir es que tú no construyes el agua potable del país en 12 meses. Tú no le comienzas a dar el bono que necesitan las personas, madres gestantes, para poder acompañarlas durante sus primeros 1,000 días de embarazo, que en las próximas semanas será empezado a entregar. Estamos avanzando concretamente el crédito de las oportunidades al 1% y hasta 30 años plazos, que está ayudando a la reactivación del agro, la eliminación de 700 partidas de aranceles para poder reactivar la economía. Lo que te quiero decir, Lenín y ecuatorianos, es que se están tomando las medidas adecuadas para ir hacia allá. La casa ha sido puesta en orden. Estamos entrando a un nuevo momento en el cual el enfoque va a ser ir todavía más rápido en las reformas que ha comentado también Alberto, para poder liberar la capacidad creativa y de crecimiento del Ecuador. Estamos listos para crecer. Y bien, pues el tiempo ha sido corto, nos quedó corto, nos quedamos con preguntas por hacer, pero sin duda habrá una nueva oportunidad para tenerlos a los tres y continuar dialogando sobre los avances de la economía, sobre las atenciones que se le da a las situaciones, a los requerimientos más urgentes que tienen los habitantes de este país. Han sido los criterios de Francisco Briones, subsecretario de Gabinete de la Presidencia de la República, del analista económico Alberto Acosta Burneo y del expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Una pausa y volvemos.